Muy bien, muchachos, atendemos a la lista, por favor. Mauricio, Mauricio Manuel, Presente, maestro. Eric, Presente, maestro. José de Jesús, Joshua, Presente, maestro. Giancarlo, Jonathan, Antonio, Misael, Daniel Alexander, César Alejandro, Presente. Uriel, Presente. Maximiliano, Presente. Osmar, Presente. Oscar, Adriel, Valeria. Presente, Presente. maestro. ¿Presente quién? No estoy viendo mi lista, no estoy viendo. Noriega, Adriel. Y yo también. Valeria. Astrid, Disculpe. Abed, Luis Javier, Presente, maestro. Tardó en prender mi micrófono. Kelly, Presente, Javier, maestro. Presente. Kelly, Patricio, Paulino, Presente. Ángel Felipe, Víctor Alexander, Presente. y Jonathan. Muy bien, muchachos, vamos a empezar. Ayer estuvimos viendo algunas generalidades que debemos de saber antes de iniciar el ciclo celular, ¿ok? Habíamos aprendido, ay, permítanme un momento. Habíamos aprendido todo lo que tiene que ver con respecto al material genético de la célula y por qué es importante para ella poder multiplicarse de esta manera. Aprendimos que tenemos dos tipos de células. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos tipos de células que tenemos en el cuerpo?
¿Alguien que le interese tener puntos de participación? Este grupo está muy mal, de verdad. Ya hablé muchas veces con su tutora, pero ustedes no se ayudan tampoco. Pero pues bueno, al final de cuentas tampoco es mucho de mi interés. Yo solamente pongo la calificación. A ver, Uriel. Mitosis y meiosis. No, esos no son tipos de células. A ver, Ma- Valeria. Célula procariota e eucariota. Uy, no, estás muy atrasada. Eso es de hace como 2 temas. Víctor. Nadie. Bueno, hasta se los había Ya, escrito. núcleo y organulos. Ay, Dios. Hasta pena me da. No, eso no tiene nada que ver. A ver, Eric. Si no me acuerdo, uno era las células sexuales, pero el otro no me acuerdo. Las células somáticas. Muy bien. Bueno, no está todo perdido. Así es. Tenemos 2 tipos de células en nuestro cuerpo, que son las células sexuales o gametos, y las células somáticas, que son las células de que conforman todo el resto de nuestro cuerpo. Nuestra piel, nuestros tejidos, nuestros órganos. ¿Ok? ¿Qué pasó, Valeria? No, nada, por favor, nada. Ok. Bueno, entonces habíamos visto que esas células somáticas se someten a un tipo de división. ¿Cómo se llama esa división? Y las células sexuales se someten a otra. ¿Alguien se acuerda de eso? César. ¿Me repite la pregunta? Uy. Que si te acuerdas qué tipo de división hacen las células somáticas y cuál las células sexuales. Víctor. Mitosis. Ajá. ¿Y las células sexuales? A ese sí no sé, profe. No me acuerdo. A ver, Paulino. Meiosis. Pues sí, ¿verdad? Que es la que queda. Entonces es bastante fácil, bastante obvio y pues bueno, ayer lo estuvimos viendo. Y pues bueno, a pesar de que a veces piense que es un desperdicio darles clases a ustedes porque siento que no rinden como debe ser, pues voy a continuar con el tema. Entonces les voy a proyectar nuevamente la presentación para que repasemos. No sé si valga mucho la pena, pero pues bueno, nada más para que ustedes tengan en cuenta que el esfuerzo se hace. Vimos algunos puntos importantes que debemos saber en el tema y aprendimos que la parte más importante que tiene la célula, como ya habíamos dicho, es el núcleo con el material genético. ¿Ok? Este es el ADN, que es una doble cadena formada de proteínas. Cada una de esas proteínas, cada 3 pares de proteínas codifican para una característica en los seres vivos, que puede ser cualquier característica física o interna del organismo. Cuando la célula se va a dividir, este ADN se enrolla, se condensa y se transforma en una estructura que se llama cromosoma. Los cromosomas, ya ven, los podemos dividir de acuerdo a la posición del centrómero, o sea, la cinturita que tienen cuando adquieren la forma de cromosoma. Y gracias a esto nosotros podemos hacer un cariotipo o un cariograma, que es la imagen representativa de todo el número total de cromosomas que tiene un organismo. ¿Ok? Habíamos visto que todos los organismos tenemos números cromosómicos pares, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos 46 en todas nuestras células y en nuestras células sexuales, ¿cuántos tenemos? ¿Alguien de casualidad se acuerda? 23. Muy bien, exacto. ¿Por qué teníamos 23? ¿Te acuerdas? Porque se dividía al momento de cuando vas a tener un hijo, pues se divide entre el padre y la madre. Exactamente, las células sexuales por eso solo tienen la mitad, que es n número de cromosomas. Pero todo el resto de nuestro cuerpo, que son células somáticas, ellas tienen 2n número de cromosomas, es decir, 23 por 2, pues entonces son 46. ¿Ok? Muy bien. Habíamos aprendido un poquito, todavía no lo hemos visto como tal, qué es lo que ocurre en el ciclo celular.
Ya vimos que la mitosis es, que ustedes hicieron en su trabajo, pues consta de 4 fases principales, perdón, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Y hay una fase antes de todas esas, que es la interfase, que es la fase de preparación de la célula, que puede durar aproximadamente unas 15 horas. ¿Ok? Distinguimos que la mitosis, pues, es la división de células somáticas que se dividen clonadamente cada una, y ellas conservan el material genético completo. Y las células sexuales, pues ellas, aunque igual se clonan, el número cromosómico que conservan siempre es de la mitad, precisamente por las características de la reproducción. Vemos que normalmente el ADN, cuando se enrolla, adquiere esta forma, que es un cromosoma a la mitad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando la célula se va a dividir, lo que hace es que el material genético lo duplica. O sea, le saca una copia de ese material y crea una estructura doble, de tal suerte que cuando la célula se divida, pues solamente parte a la mitad y le da a la célula hija, pues la copia que le corresponde, para que ambas tengan la misma integridad y la misma información genética. ¿Ok? Ahí distinguimos las fases de la mitosis, que es interfase, profase, metafase, anafase y telofase, que son ahora sí que todos los niveles que pasa la célula antes de poder dividirse. Ahí distinguimos qué es lo que ocurre con el material genético en cada una de esas fases. En el caso de la interfase, pues la célula se está preparando para dividirse, condensa su material genético. En la profase lo que hace es que divide ese material, duplica esa información genética. Es decir, pasa de tener 46 cromosomas a tener 92, porque en metafase ya se alinean esos 92 cromosomas y en anafase ya se dividen para que haya 2 juegos de 46. De tal suerte que cuando llegue la telofase y se empiecen a dividir, pues se creen 2 células hijas, cada una con 46 cromosomas. Lo mismo ocurre en la meiosis, solo que aquí la división ocurre por 2, ¿no? Ocurre una primera mitosis, después ocurre una segunda mitosis, y en cada una de ellas se va dividiendo el material genético hasta que tenemos 4 células sexuales con la mitad del número cromosómico, precisamente por la segregación de la información genética. Aprendimos igual que durante la meiosis, que es de las células sexuales, lo que se hace es que muchas veces se intercambia la información entre cromosomas. Entonces, eso hace que todos los espermatozoides y todos los óvulos tengan una información que esté combinada de manera diferente, aunque sea la misma. Y pues bueno, eso hace que cuando alguno de ellos sirva para la reproducción, pues tenga una combinación específica de los genes del padre y la madre. ¿Ok? Aquí aprendimos más o menos, con las manos, cómo es que se divide la mitosis y la meiosis, qué pasa con los cromosomas, el ADN. Entonces vimos que cuando está en mitosis, pues al principio está el número de cromosomas normal, cuando está en profase ya se multiplica la información genética, en metafase se alinean todos hacia la mitad de la célula para que en anafase empiecen a dividirse, ¿ok? Y lo mismo ocurre en la meiosis. Este cuadro es como un pequeño resumen nada más, que nos dice que pues la mitosis es un ciclo conservativo, porque las células cuando se clonan conserva cada una el mismo número de genes, que es 46 cromosomas. En cambio en la meiosis no, es una célula que inicia como 2N, o sea como tipo 46 cromosomas, pero cuando se divide crea 4 células hijas con la mitad del número cromosómico, ¿ok? En la mitosis se crea una célula, o sea, empezamos con una célula y al final tenemos 2, y en la meiosis empezamos con una célula y al final tenemos 4. En el caso de la mitosis no hay apareamiento de cromosomas, o sea, los cromosomas no intercambian sus partes porque son clones completos. En cambio, en la meiosis sí, cuando se están dividiendo las células pueden intercambiar pedazos de sus cromosomas para que la combinación genética sea diferente en cada célula nueva. Y por último, recordar que la mitosis ocurre en células somáticas o del cuerpo y la meiosis en células gaméticas o sexuales. Muy bien. Víctor, ¿será que puedas leer, por favor? Claro, maestro, perdón. En mitosis, ¿Qué? leo mitosis. Ah, ok. La conducta paralela de los genes y cromosomas.
En 1902, Walter Sturgeon se percató de que la segregación de los factores mendelianos alelos era consistente con Ajá. con la segregación de los cromosomas durante la meiosis. Los genes y los cromosomas ocurren a pares. Tanto los alelos como los cromosomas homólogos se segregan en la proporción 1:1 en los gametos. Genes distintos y pares distintos de cromosomas homólogos segregan Homólogos. independientemente. Sí, maestro, perdón. No, no importa. Bueno, aquí lo que nos está tratando de decir esta diapositiva es que esta persona descubrió que los alelos se le llama, ¿cómo explicárselo? Alelo es una parte del cromosoma, ¿ok? Que codifica para una característica, ¿ok? Todos ya sabemos que el cromosoma es todo el ADN que está enrollado, ¿ok? Y adquiere esta forma. Entonces las partecitas, cualquier sección de ese cromosoma, codifica para una característica en los organismos, puede ser el color del cabello, de los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que él estaba demostrando o diciendo en su teoría era que, pues bueno, existe algo que se llama segregación en los cromosomas. Entonces, cuando se trata de células sexuales y meiosis, los cromosomas pueden intercambiar ciertas regiones de su estructura, pues para que cuando las células hijas resulten de esa meiosis tengan combinaciones diferentes de genes. Eso solo ocurre en la meiosis y por lo tanto solo ocurre en las células de tipo sexual. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos la teoría cromosómica de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia simplemente nos ilustra qué es lo que pasa cuando se está dividiendo una célula y cómo se transmiten las características de una generación a otra. Entonces dice, los genes se encuentran en los cromosomas, ¿ok? Los genes pues es una región del ADN, ¿ok? Así de fácil. Dice, el lugar que ocupa un gen en un cromosoma se denomina locus, es decir, la posición que una característica en el ADN ocupa en un cromosoma se llama locus, ¿ok? O loci también. Tomando en cuenta eso, las leyes de Mendel pues dice que son un reflejo de la conducta de los cromosomas durante la meiosis. Dice, el movimiento de los cromosomas determina los alelos que portarán los gametos. Tenemos la primera y la segunda ley de Mendel. Ustedes no lo conocen, pero Mendel se le conoce como el padre de la genética. Fue un biólogo, un naturalista de hace muchos siglos. Entonces, él lo que trataba de estudiar o lo que estudió principalmente es cómo se transmiten las características de una generación a otra. O sea, por qué nos parecemos a nuestros padres, etcétera. Eso lo fue descubriendo con plantas y haciendo cruzamientos entre ellas, pues pudo ver cómo se pasaban ciertas características y cómo los hijos heredaban estas, ¿ok? Entonces existen dos leyes principales. La primera ley dice, explica la migración de los cromosomas homólogos a polos durante la anafase 1, ¿no? Ahorita eso lo vamos a ver más puntual en otra presentación, pero pues bueno, nada más para que ustedes entiendan. Las leyes de Mendel lo que nos muestran es cómo los cromosomas intercambian ciertas regiones que tienen para que puedan codificar para una característica. ¿Ok? Ahí están los factores mendelianos y pues bueno, cómo se van transmitiendo ciertas partes del cromosoma para que podamos codificar ciertas características en las personas. ¿Ok? Y eso es lo que nos muestra, que se pueden intercambiar ciertas regiones entre cada uno y crear nueva información. ¿Ok? Esto lo vamos a ver igual, es un ejercicio que se conoce como ejercicios de las leyes de Mendel que nos ayudan a entender cómo se pueden transmitir una característica a otra en los seres humanos, ¿no? Siempre se ilustra con letritas, pero pues así es un poco más fácil de entender. Y pues bueno, para no hacer el cuento más largo, nada más para que ustedes recuerden, siempre tenemos la mayoría de todos los organismos somos diploides, o sea, tenemos un número de cromosomas de 2n,
pero cuando se trata de meiosis y gametos tenemos n número de cromosomas. Y cuando las células sexuales se unen, pues forman un organismo nuevamente con 2n número de cromosomas. ¿Ok? Es un ciclo completo. En algunos organismos ocurre algo diferente, que es un ciclo haploide. Son dos células con n número de cromosomas, crean una célula 2n, igual que nosotros, pero después esa pasa por meiosis y se divide en esporas sexuales que tienen la mitad del número cromosómico. Pero pues porque los hongos se dividen con esporas. En el caso de las plantas es muy parecido, solo que igual son esporas sexuales o gametofitos. ¿Ok? Este es el ciclo de vida de un organismo invertebrado que es una mosca y más o menos cumple con esa misma característica. Muy bien. Les voy a poner la siguiente presentación, que ya tiene que ver específicamente con cómo van apareciendo todas las partes. Vamos a estudiar cada una de las partes de la mitosis, ¿ok? Profase, anafase, metafase y qué ocurre en cada una de ellas. Entonces déjenme, les proyecto la presentación, por favor. Muy bien. Entonces tenemos la definición de lo que es un ciclo celular. Abel, ¿puedes leer? Sí, ciclo celular. Conjunto de actividades de crecimiento y división celular. Consta de dos fases principales, interfase y mitosis. Exactamente. Esas son las dos principales fases que tiene el ciclo celular completo, ¿ok? La mitosis ya sabemos qué fase tiene y la interfase es la fase de preparación que yo les había comentado. La fase de preparación es toda esta. Incluye tres partes, G1, S, G2, después viene la mitosis con sus 4 respectivas fases y al final ocurre la citocinesis, que es la separación de las dos células, ¿ok? Ahí están las dos partecitas y lo que es la citocinesis. Muy bien. Dice, cada cromosoma consiste de dos cromátidas que se mantienen unidas por un centrómero, ¿ok? El centrómero es la parte del medio del cromosoma y las cromátidas pues son cada una de esas varitas que lo componen, ¿ok? Aquí esto es una cromátida, esto es un centrómero, pero como en la división celular el material genético se duplica, pues se crean dos estructuras iguales, entonces cada una de estas patitas se convierten en cromátidas hermanas, ¿ok? Nada más para que sepan. Bueno, este es un esquema general de la mitosis. Aquí está la interfase, tenemos la profase, metafase, anafase y telofase, donde ocurre la citocinesis o separación de la célula, ¿ok? Aquí en la profase, primero tenemos la interfase. En la interfase, sí, básicamente lo que ocurre es que la célula prepara su material genético. O sea, el ADN, que normalmente es una cadena suelta en el núcleo, en el nucleolo, pues comienza a condensarse, se hace más gruesa y empieza a prepararse para la división. En profase lo que ocurre es que el ADN se duplica, ¿ok? Y empieza a formar cromosomas. En metafase los cromosomas se alinean hacia la mitad de la célula con ayuda de los centriolos. En anafase los centriolos jalan esos cromosomas y los dividen para que haya 46 de un lado y 46 del otro en el caso de los humanos. Y por último en anafase ya lo último que queda, perdón, en telofase, es separar a la célula cada una con su propio juego cromosómico. ¿Ok? Entonces aquí está lo que es la profase. Astrid, ¿me escuchas? Ok. Sí, dime. ¿No es para leer? Sí. Si quiere, puedo leer.
A ver, lee. Profase. Condensación de filamentos de cromática para dar un lugar a los cromosomas. Nucleolo y membrana nuclear desaparecen. Síntesis del uso mitótico. Mitótico. Cromatina, no cromática. Cromática es otra cosa. Cromatina, dice ahí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la profase como fase inicial de la mitosis? Ya sabemos que antes de la mitosis ocurre una fase muy general que es la fase conocida como interfase, que se le conoce como fase de preparación celular, ¿ok? Que tiene fase G1, S y G2. Después de eso ya la célula entra en mitosis y tenemos a la profase, ¿ok? Que es la primera fase de la división celular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Durante la interfase ya se preparó el ADN, ya las cadenas de ADN están gruesas, están listas para empezar a separarse y formar el cromosoma como tal, pero solo como una unidad, todavía no como cromosoma, sino como la mitad de uno de ellos, porque son solamente los 46 cromosomas que empiezan a adquirir forma, ¿no? En la profase lo que ocurre es que pues ya se empiezan a formar los cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? El material genético que estaba en interfase se duplica, o sea, se multiplica por 2, entonces pasamos de tener 46 a tener 92 en el caso de nosotros. Y ya cada uno se empieza a juntar con sus propios pares, ¿ok? Para poder formar esas estructuras en forma de X que nosotros conocemos. Todo eso está ocurriendo dentro del núcleo, ¿ok? Dentro de la célula. Entonces, durante la profase, el nucleolo, que es la parte del medio de la célula, perdón, del núcleo, desaparece y ya solamente queda el núcleo. Entonces, la membrana nuclear empieza a desaparecer porque los cromosomas empiezan a liberarse del núcleo para quedar adentro de la célula exclusivamente. ¿Ok? Esa es la membrana nuclear que va a desaparecer. Y el uso mitótico es esta estructura que son como unos hilos, ¿ok? Que van a ayudar a jalar a los cromosomas en otra fase. Este uso mitótico empieza a formarse también con ayuda de los centriolos, que ya sabemos que son organelos que sirven para la división celular. Uriel, ¿puedes leer, por favor? Sí. Metafase. Cromosomas. Están unidos al uso mitótico por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Ecuatorial de la célula. ¿Ok? Bueno, entonces lo que ocurre aquí es que todos los cromosomas que ya salieron del núcleo porque se rompió la envoltura nuclear, pues lo que hacen es que comienzan a alinearse hacia la mitad de la célula. Se dice que se alinean en el ecuador de la célula, ¿no? Que es la parte de en medio. Los centriolos, vean ustedes, lo que está aquí. Perdón. Esto que está aquí, que ven ustedes como unas 4 rayitas, aquí hay 2 abajo y 2 arriba, es la envoltura nuclear, o sea, lo que rodeaba al núcleo, su propia membrana, que ya se dividió porque el núcleo desaparece de manera temporal. Todos los cromosomas se alinean hacia la parte del medio de la célula y a través de su centrómero, que es la parte del medio, el uso mitótico, que es todas estas líneas que nosotros vemos aquí, los toman de ahí de la cintura, ¿ok? Y los centriolos, que son esas estructuras que forman el uso mitótico, lo que hacen es que empiezan a jalar los cromosomas, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre en la siguiente fase? Adriel, ¿puedes leer, por favor? Sí. Metafase. Cromosomas están unidos al uso mitótico por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Exactamente. Lo que pasa aquí es que ya en anafase, los centriolos que formaron el uso mitótico, que son esas rayitas, pues ya empiezan a jalar a los cromosomas hacia los extremos de la célula y empiezan a empujar a la célula para que se empiece a alargar y empiece a adquirir esta forma, como que ya se va a dividir en 2 células. Otra cosa que ocurre es que la membrana nuclear, que había desaparecido porque desaparece el núcleo, pues comienza nuevamente a aparecer, pero esta vez empiezan a formarse 2 núcleos.
y cada uno empieza a guardar cada una de las partes de los cromosomas que se dividieron, ¿ok? Así como lo vemos en esta imagen. Y por último ocurre la telofase. En la telofase lo que ocurre es que nuevamente ya aparecen los núcleos, cada uno con su nueva, con toda la cantidad de cromosomas que le corresponde, y ya lo último que le falta a la célula pues es un proceso que se llama citocinesis. La citocinesis es únicamente la acción en la que la célula se divide, ¿ok? Así de fácil. Y pues bueno, ya cada célula va a tener un número de cromosomas igual, porque pues estamos hablando de que es la mitosis, ¿no? Que es de células sexuales y las células son clones la una de la otra, por lo que conservan toda su integridad, ¿ok? Tenemos dos células hijas que son exactamente iguales. Muy bien. Pero ¿qué pasa en las plantas? Dice, la división celular en las plantas ocurre principalmente en lugares especializados llamados meristemos. Las regiones meristemáticas son lugares de crecimiento activo. Nosotros tenemos mitosis todo el tiempo en cualquier parte de nuestro cuerpo, en el cabello, en las uñas, los tejidos, la piel, bueno, casi cualquier cosa, ¿no? Que constantemente se está dividiendo porque los tejidos se regeneran, se nos cicatrizan las heridas, nosotros vamos creciendo en algunas estructuras, entonces todo el tiempo tenemos células en división. En el caso de las plantas, la división celular se da principalmente en lugares que son activos de división celular. Por ejemplo, la puntita de la planta, que se le llama meristemos, que son donde empiezan a salir sus brotes, las puntas de las raíces también. Entonces son lugares en los que hay muchas células que están en constante división y se les conoce como meristemos, ¿no? Dicen las células vegetales durante la telofase, que es la fase en la que ya se va a dividir la célula en dos, se forma una placa celular en el centro de la célula, dividiendo el citoplasma en dos partes. Recordemos que la célula vegetal tiene una pared celular que la hace diferente de una célula animal. Entonces esa pared celular lo que hace es que antes de que la célula se parta en dos, como lo haría una célula normal, crea una barrera entre las dos que las corta y ya luego se separan para que cada una pueda tener su pared celular, ¿ok? Es más o menos lo que estamos viendo en esta imagen. Esta es una célula vegetal normal. Entra en todas sus fases de mitosis, igual que nosotros, se empieza a dividir y al final lo que hace es que esa pared celular crea una barrera en medio para cortar a la célula y que entonces pueda haber dos células hijas, ¿ok? Este es un video de la mitosis que ustedes pueden mirar para que entiendan un poquito cómo es el movimiento de las células. Y pues bueno, nos queda aprender nada más cómo es el proceso de la meiosis, ¿ok? El proceso de la meiosis, para que ustedes entiendan, es muy parecido a la mitosis, solo que ocurre por duplicado, ¿ok? Entonces, ¿alguien puede leer, por favor? Maestro, ¿Sí? Adelante. su presentación se quedó trabada. Ah, Sigue ok. en metafase. Ay, ¿por qué no me dicen nada? Bueno, es las correspondientes a la anafase, la telofase, que es la división de la célula, y pues bueno, esto es lo que les había leído sobre las plantas, ¿no? Aquí es cómo estamos viendo la célula vegetal que les había comentado, que tiene una pared celular y ocurre una división de la pared celular que promueve que se rompa la célula vegetal en dos, ¿no? Es un poco diferente a como ocurre en una célula animal. En una célula animal simplemente durante la telofase empieza a aparecer una pequeña prolongación, ¿ok? Que lo que hace es que comprime la célula y crea como una especie de cintura que tiene, ¿no? Como un cuello de botella. Y al final ocurre la citocinesis, que es cuando se divide en dos la célula, ¿ok? De igual manera, en la célula vegetal ocurre exactamente lo mismo, solo que les decía que recuerden que la célula vegetal tiene una pared celular y esa pared celular lo que hace es que crea una barrera entre las dos células antes de que se pueda dividir, un poquito diferente de la célula animal.
¿Por qué? Pues porque vimos que la pared celular es como un recubrimiento adicional que tienen algunas células y que les permite precisamente dividirse de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver la meiosis en la siguiente clase. Y pues nada más sí les voy a comentar, muchachos, que pues bueno, traten de tener un poquito más de, bueno, ya saben lo que siempre les digo. Por ejemplo, ahorita si identificaron que estaba pausada mi presentación, pues que tengan tantita, no sé, empatía y digan, oiga maestro, no podemos ver más que esto, ¿ok? No sé si se trabó su presentación o algo. Entonces ya que avancé como unas 5 o 6 diapositivas me lo dijeron. Entonces yo sé que a lo mejor tienen sueño y no les interesa, pero pues bueno, probablemente haga lo mismo con su calificación. Entonces, nada más para que se vayan preparando, ¿ok? Digo, ya va a terminar el primer corte y pues la verdad, poner calificación es lo más fácil que hay, sobre todo cuando no hay mucho que calificar en cuestión de participación, asistencia y comportamiento. Pero pues bueno, ahí se los dejo para que ustedes analicen, ¿ok? Muy bien, que tengan buen día. Nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Nos vemos, maestro.